Chau, chau. Bueno, ahora vamos a comentar entonces el estudio Satisepsis, que fue presentado recientemente en el Congreso Argentino de Terapia Intensiva y también en el Congreso Europeo de Terapia Intensiva en Viena. Bueno, la realidad es que, como ustedes saben, la sepsis y el shock séptico son graves problemas de salud pública en todo el mundo, gran causa de mortalidad, y no solo eso, sino que discapacidad posterior. Y estamos en una situación que se carece de forma casi absoluta de datos de Latinoamérica, a excepción de Brasil, donde hay muchísimas publicaciones sobre sepsis y dos publicaciones en Colombia, pero la realidad es que en Argentina hay una absoluta falta de datos desde 2002. Entonces, en el año 2014 se efectuó un convenio entre la SATI y el Ministerio de Salud de la Nación con el fin de analizar aspectos epidemiológicos de la sepsis y el shock séptico en la Argentina, como ser, bueno, la incidencia, los factores de riesgo, los gérmenes causales y fundamentalmente el pronóstico de estas dos entidades. También conocer el tiempo de diagnóstico y del tratamiento de la sepsis y el shock séptico, porque están fuertemente asociados al pronóstico. Y finalmente conocer cómo se efectúa el monitoreo de procesos esenciales en el cuidado de los pacientes sépticos, como maniobras, fármacos y monitoreo de la resucitación. Pero también nosotros sabemos que venimos de 1992 manejando los conceptos de sepsis de la conferencia de consenso, lo que ahora se llama sepsis 1, donde diagnosticamos sepsis de acuerdo a la infección probable, más la presencia del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no? Como ustedes conocen todos estos criterios, más de 2 de estos criterios, la sepsis severa cuando a este cuadro se le acompañaba de fallas orgánicas, y finalmente el shock séptico, cuando se le agrega una hipotensión refractaria a fluidos que requiere vasopresores. La realidad es que también nosotros sabíamos ya en el 2014-2015 que estaba por salir o por lanzarse una nueva definición de consenso de sepsis. Como ustedes saben, salió en JAMA el año pasado la definición sepsis 3, donde, bueno, hay nuevamente una reconceptualización de todas estas cuestiones, y donde se diagnostica la sepsis como una disfunción orgánica que amenaza la vida, causada por una respuesta disregulada del huésped a la infección. O sea, la clave ahora es la disfunción de los órganos. Y la disfunción orgánica ahora ya va a ser cuantificada concretamente como un cambio agudo en el score SOFA, igual o más de 2 puntos, secundario a la infección, ¿no? Considerando que si no se conoce el score de SOFA previo, se considera que es 0 el score de SOFA. Entonces, cambio en el score de SOFA igual o más de 2 puntos secundario a infección. También esta definición introduce el concepto de Quick SOFA, que en realidad es para los pacientes que están fuera de terapia intensiva, que están en las salas o que incluso, bueno, están internados en otros lugares, y que serviría para pronosticar la presencia de dos criterios, por lo menos del Quick SOFA, una estadía prolongada en terapia intensiva o un aumento de la mortalidad hospitalaria. Los elementos del Quick SOFA son la alteración en el estado mental, o sea, un Glasgow menor de 15, una presión arterial sistólica igual o menor de 100, o un aumento de la frecuencia respiratoria igual a 22 o más de 22. Eso es el Quick SOFA. Entonces, que es un score, como digo, rápido, que está diseñado especialmente para sitios fuera de terapia intensiva. Y finalmente, la definición sepsis 3 también conceptualizó al shock séptico como aquellos pacientes con sepsis que poseen una hipotensión persistente que requiere vasopresores para mantener una presión arterial media mayor o igual a 65 milímetros de mercurio, más añadiendo un aumento del lactato sérico por más de 2 milimoles por litro. Más, no obstante, volumen de resucitación adecuada, una resucitación adecuada en la volemia, perdón. Con estos criterios se sabe de vasopresores, más lactato mayor de 2, la mortalidad de este grupo, el shock séptico, es mayor del 40%. Entonces, lo que añade esta definición, entonces, es el concepto de lactato. Entonces ya nuestros objetivos, o el objetivo del estudio Satisepsis, fue conocer todas estas cuestiones epidemiológicas y vinculadas al monitoreo y al pronóstico, pero también conocer la mortalidad de los pacientes con sepsis y shock séptico de acuerdo a la nueva definición sepsis 3. El estudio Satisepsis es un estudio que es multicéntrico, es observacional, de corte prospectivo,
que podría ser iniciado el 1 de julio o el 1 de agosto de 2016 y que duraba 3 meses. Bueno, 107 unidades de terapia intensiva fueron interesadas, se contactaron para llenar la planilla de inscripción, donde les enviamos, bueno, toda una serie de información que ustedes ven aquí. De estos, 35 unidades no expresaron más interés, 72 iniciaron el proceso del estudio, pero 17 desistieron por falta de aprobación del Comité de Ética Institucional, por falta de personal para carga de datos, por otros motivos, y algunos nunca contestaron. Entonces, 55 ingresaron pacientes, y estos 55, 6 unidades ingresaron menos de 4 pacientes, y consideramos que eso no era significativo para 3 meses, ¿no?, de duración del estudio. Así que finalmente 49 unidades de terapia intensiva fueron consideradas como que finalizaron el estudio. De estas 49 unidades ingresaron 809 pacientes, que fue una mediana de 14 pacientes por cada unidad de terapia intensiva. Aquí está la representación de las unidades, cómo estuvieron distribuidas. Fíjense que no tuvimos casi nada del noreste ni del noroeste. ¿No? La verdad es que nadie se contactó de allí. Y por supuesto, donde más unidades hay es en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, pero también es donde hay mayor densidad poblacional. Después Mesopotamia, la región central, Cuyo, incluso el sur, estuvo bastante bien representado. ¿Quiénes ingresaban al estudio? Son los pacientes que están ingresando en ese momento a terapia intensiva, ya se encuentran en terapia intensiva con probable infección, que requirió la toma de hemocultivos y administración de antibióticos por el médico tratante. Entonces, ese era el criterio de ingreso. Nosotros discriminamos diferentes categorías, una vez que pasaron 24 horas. La categoría de infección, la de sepsis y la de shock séptico, ¿no? Bueno, infección, si no hay ninguna de estas dos. Sepsis es infección, más un aumento agudo de esófago mayor o igual de 2, y shock séptico, una presión arterial menor de 65, refractaria a fluidos, y que requiere vasopresores, más un lactato mayor de 2 milimoles por litro. Y si no era ninguna de estas dos, sepsis o shock séptico, que como ven, son las definiciones de sepsis 3, de la nueva conferencia de consenso, los pacientes quedaban solamente en infección. Pero también nosotros tuvimos en cuenta otras dos subcategorías. La disfunción cardiovascular y la disfunción cardiovascular sin medición de lactato. ¿Qué es esto? Pacientes con disfunción cardiovascular son los que tienen presión arterial media menor de 65, refractaria a fluidos, que requiere vasopresores, pero con lactato menor de 2, con lactato normal. Estos antes estaban considerados como shock séptico, porque eran vasopresores antes del shock séptico. Y ahora serían, en la nueva definición, serían considerados como sepsis, porque para shock séptico tienen que tener el lactato elevado. Y la disfunción cardiovascular sin medición del lactato, ¿por qué? Porque nosotros pensábamos que iba a haber una gran cantidad de pacientes que no iban a poder tener su lactato medido, ¿no? No todas las unidades de terapia intensiva de la Argentina pueden medir lactato, nosotros miramos eso. Así que este grupo que no podemos clasificarlos como shock séptico o como disfunción cardiovascular porque carecemos de medición de lactato, sería entonces llamado disfunción cardiovascular sin medición de lactato. Bueno, sobre disfunción cardiovascular, son vasopresores con lactato normal. Antes eran shock sépticos, como decíamos. En la definición sepsis 3 fueron evaluados, este subgrupo fue evaluado. Si ustedes ven, uno de los 3 estudios que salieron con la definición, el de Shankar Hari, dice que este grupo fue evaluado, pero finalmente no lo tuvieron presente, quedó dentro de sepsis. Y otros, luego de eso, algunos evalúan este subgrupo. Y el tema de disfunción cardiovascular sin medición de lactato era, bueno, por la dificultad de la medición, como les comentaba. Pero, ¿cuál fue la frecuencia de cada una de estas categorías? Por supuesto que la infección fue la menos frecuente, ¿no? Los pacientes infectados solamente, sin ninguna otra cosa, realmente entran en la terapia intensiva, fue un 8%. Los pacientes con sepsis fueron 28% y con shock séptico 40%. Esta es la definición más numerosa. Los pacientes que tuvieron presión arterial media menor de 65, que requirieron vasopresores con lactato normal, fueron un 20%. Y solamente en un 3% de pacientes no se pudo medir lactato. O sea que la medición de lactato fue bastante frecuente, por lo menos en estas 49 unidades de la Argentina que participaron. Estas son las características generales de los 809 pacientes. Edad 60 años, mayoritariamente hombres, con 2 puntos de escala de Charlson de comorbilidades,
Estado de salud preexistente, ¿qué es esto? Esto es medición según una escala de medición que se le dice lo siguiente a los pacientes, ¿no? Es una escala del Eurocall, de calidad de vida. De 0 a 100, siendo 100 la mejor, ¿cómo se siente usted? Nosotros preguntamos, de 0 a 100, ¿cómo se sentía usted antes de enfermarse, antes de internarse? 100 era lo óptimo, obviamente. Y ellos estaban en 69, su estado de salud preexistente, evaluado por ellos, esto es una medición subjetiva, era de 69, más o menos 23 puntos. Valor normal, les reitero, de 100 a 0. El índice de masa corporal de 28, estos son los porcentajes de alcoholismo y tabaquismo, 12 años de estudio tenían como una mediana, y 50% de los pacientes estuvieron internados en hospitales públicos y de seguridad social. De hecho, la mayoría de hospitales públicos, fueron 4 de seguridad social solamente. En la mayoría de los casos, los pacientes presentaron una sepsis originada en la comunidad. Ahora, un 32% de pacientes que tuvieron sepsis de origen intrahospitalaria y un 10% de pacientes de sepsis originada en terapia intensiva. Solo un 2% de sepsis originadas en una institución de tercer nivel que luego fueron a terapia intensiva. Esto la verdad que concuerda con la mayoría de los estudios. Entonces, la mayoría de las infecciones que provocan sepsis o shock séptico llevan o son originadas en la comunidad. Pero nuestro porcentaje de infecciones intrahospitalarias la verdad que es alto, comparado con otros estudios. 23% de estos 809 pacientes habían sido admitidos a otro hospital previamente. Y bueno, ¿de dónde provenían? Cuando ingresaron a terapia intensiva, provenían de emergencias, o del piso, o del quirófano, en este orden, la mayoría provenía de emergencias y del piso. 13% de otro hospital. El tipo de admisión era mayoritariamente pacientes médicos, un 74%, como en la mayoría de las series, y 19% de cirugía de urgencia. Solo el trauma no fue muy frecuente, traumas con sepsis o shock séptico, solo un 5% de los pacientes, y el tiempo al inicio de los antibióticos fue de una mediana de 2 horas. Los pacientes estaban graves al ingreso con una TH19, y 92% de los pacientes presentaban síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. El lactato de todos era un poquito mayor de 2, y el SOFA de todas las categorías, 7. 63% de los pacientes requirieron ventilación mecánica, es un porcentaje muy alto, 17% hemodiálisis, y 22% desarrollaron distrés respiratorio. Esta es la mortalidad de todas las categorías, en total, 38% de mortalidad. Fíjense, estas son las categorías que nosotros describimos: infección, sepsis, disfunción cardiovascular, o sea, solo inotrópicos con lactato normal, inotrópicos sin medir lactato, y shock séptico. Miren la mortalidad del shock séptico, es 51%, en tanto que de la sepsis sola, 20%. O sea que hay un aumento progresivo de la mortalidad en estas categorías. Y fíjense, estas tres requirieron vasopresores, o sea, muchos pacientes requirieron vasopresores. Cuando nosotros vimos, observamos cuál era la experiencia de mortalidad, ¿no?, de estas categorías, como ven las curvas de Kaplan-Meier, las curvas de sobrevida, se diferencian claramente, siendo estas rojas, las del shock séptico, las que tuvieron menor sobrevida, esto a lo largo de los 60 días en que los pacientes fueron estudiados, y los pacientes con infección fueron los que tuvieron mayor sobrevida. Bueno, algunas cuestiones particulares para estas categorías. La edad. Fíjense que los que tuvieron mayor edad fueron los pacientes con sepsis con sepsis, disfunción cardiovascular y shock séptico, o sea, todos pacientes con vasopresores. Los que tuvieron Apache más alto fueron los pacientes con shock séptico. Todo esto, por supuesto, fíjense cuál estadísticamente significativo es las diferencias, ¿no?, con respecto a la categoría menos severa, que es la infección. La percepción del estado de salud previo, recuerdan esto de 0 a 100, los que peor percepción tenían son los pacientes con shock séptico, y los que mayores comorbilidades tenían, según el Charlson, también los pacientes con shock séptico, y los pacientes con inotrópicos, pero con lactato normal. Casi todos tenían SIRS. Fíjense, el SIRS totalmente inespecífico, sin diferencias entre las categorías. Y el QuickSOFA fue más alto, mayor de
2 en los pacientes con shock séptico y con inotrópico, con lactato normal. Y miren el SOFA, cómo iba creciendo según la gravedad de las categorías. Shock séptico mayor. Esto es el lactato, según las categorías. Los pacientes con infección prácticamente tenían un lactato menor de 1, menor de 2, la gran mayoría. Fíjense que los pacientes con sepsis, aunque no tenían vasopresores, algunos tenían lactato alto. Estos, por supuesto, son sepsis, ¿no? Son vasopresores sin lactato alto, es lógico que esto sea bajo. Y acá está el lactato de los pacientes con shock séptico, que es una de las características para diagnosticar shock séptico. Bueno, por supuesto era elevado, bastante más elevado que 2. La línea roja es la línea de normalidad de 2. Esto es el requerimiento de ventilación mecánica, de nuevo los pacientes con shock séptico, todos estos pacientes que son pacientes con vasopresores, altísimos requerimientos de ventilación mecánica. Y en todas las categorías de ingreso, o sea, la infección, la sepsis, el shock séptico, siempre la sepsis de la comunidad, fíjense cómo es la más frecuente, ¿no? La sepsis intrahospitalaria es la segunda, y la sepsis adquirida en terapia intensiva, la verdad que no es muy frecuente. Esta es la performance de los 3 scores, la performance para predecir mortalidad, de acuerdo a las curvas ROC. Y tal como se describió en la descripción inicial de sepsis 3, por supuesto lo que tiene mejor área ROC es el score SOFA, un área ROC de 0,73, igual prácticamente que lo que describen los investigadores de shock séptico, por supuesto es esta curva roja, en tanto que el CIRS prácticamente no discrimina entre los pacientes que viven y mueren, ya vimos nosotros, como el CIRS, como prácticamente todos los pacientes tienen CIRS elevado, y el QuickSOFA, la verdad, que el área ROC del QuickSOFA para nosotros no fue muy buena, en general la mayoría de los estudios tienen un poco más, pero bueno, el SOFA es el gran predictor. Vamos a ver ahora algunas variables y sus diferencias entre los pacientes que fallecieron y los que no. Entonces, los que fallecieron, como ven, eran más viejos, 64 versus 60, tenían más comorbilidades, miren el Charlson, que es distinto. Con respecto al estado de salud autopercibido de los no sobrevivientes, de 0 a 100, 64 puntos. Por supuesto que los sobrevivientes percibían mejor su estado de salud. Otra cuestión que nosotros encontramos fue ninguna diferencia en los años de educación, entre sobrevivientes ni sobrevivientes, ni entre el índice de masa corporal, ni el tabaquismo, ni el enanismo. Eso era todo igual. Tampoco en el tipo de unidad de terapia intensiva donde fueron internados. Pero miren esto, la duración de los síntomas relacionados a la sepsis antes del ingreso en horas. Los que fallecieron 48 horas de síntomas versus los sobrevivientes 24. Si estos estuvieron enfermos más tiempo. Alguien no percibió esto. El paciente, el médico que lo trató, o el lugar donde fue internado. No hubieron diferencias y en cuanto a si los pacientes habían sido evaluados en otros hospitales, ni tampoco en las categorías de ingreso. Con respecto al Apache, de no sobrevivientes, por supuesto fue mucho más alto. El CIRS estuvo igualmente presente en los dos, o el QuickSOFA positivo o el QuickSOFA absoluto. Y por supuesto, el aumento de SOFA mayor de 2 puntos fue mucho mayor en los que fallecieron. Y miren el SOFA a las 24 horas, 9 puntos para los muertos versus 6 para los vivos. Y por supuesto, con respecto al subgrupo de ingreso, el que está en rojo es shock séptico, fue mucho más frecuente el shock séptico, la categoría de shock séptico en los pacientes que fallecieron, obviamente. Y el lactato también fue mucho más alto en los pacientes que fallecieron. 2.4 versus 1.9. Otras cuestiones. Los pacientes de los hospitales públicos tuvieron mucho mayor mortalidad, 64% versus 41%. Y con respecto a la epidemiología de la sepsis, sí fue diferente. Miren que los pacientes que no sobrevivieron, fue mucho más frecuente la sepsis adquirida en el hospital. No la sepsis adquirida en terapia intensiva, pero sí la sepsis adquirida en el hospital. Los pacientes que fallecieron, por supuesto, tuvieron mayor requerimiento de carga de fluidos, claro, es lógico. Era mucho más frecuente el shock séptico en ellos, como también usaron mucho más vasopresores y tuvieron más ventilación mecánica. Pero miren esto. Nosotros preguntamos si los antibióticos habían sido adecuados o inadecuados, ¿no? Porque preguntamos después si realmente los antibióticos eran los indicados para los gérmenes que se aislaron a esos pacientes. Cuando se aislaron, hubo diferencias entre los pacientes internados
entre los pacientes que no sobrevivieron versus los que sobrevivieron. Y con respecto al tiempo a recibir la primera dosis, también fue alrededor de 2 horas en los dos. Con respecto a complicaciones, los pacientes que fallecieron tuvieron más frecuentemente distrés, más frecuentemente utilizaron hemodiálisis. Por supuesto que la estadía en el hospital fue más corta, ¿no? Fallecieron. Pero miren estos factores organizacionales. El número de médicos no tuvo era el mismo, no tuvo impacto entre los que fallecieron y los que no fallecieron. La presencia de residentes tampoco, la relación enfermero-pacientes tampoco. Y esto es diferente, ¿no? En general en la literatura se encuentran diferencias con respecto a la relación enfermero-pacientes, pero nosotros, la verdad, no los encontramos. Y con respecto a los predictores independientes de mortalidad en esta población, fueron el SOFA, el lactato, las comorbilidades, ¿no? De acuerdo al score de Charlson, la utilización de ventilación mecánica, miren qué gran odds ratio, la duración previa de los síntomas de la enfermedad en horas, y los gérmenes asociados a mortalidad elevada, que nosotros, en los gérmenes multiresistentes, como Staphylomedes, Pseudomonas, gérmenes productores, clepsidas productoras de carbapenemasas y otros gérmenes, el virus de la influenza, que si bien no es un multiresistente, es un germen asociado a alta mortalidad. Nosotros también vimos que el lactato, esto es lactato creciente, y esto lo que vemos es la mortalidad ajustada por todas las otras variables que conformaban el modelo, y miren cómo el aumento del lactato progresivo se correlaciona con el aumento progresivo de la mortalidad ajustada por las otras covariables del modelo. Este es el lactato, este es el odds ratio de 1. Vamos a revisar ahora algunos aspectos infectológicos. Con respecto a los sitios de infección. Bueno, como en la gran mayoría de los estudios, la neumonía de la comunidad fue la causa más frecuente de sepsis, el 25% de los pacientes. Seguida por la neumonía asociada a los cuidados de la salud, un 20%. La neumonía asociada a la ventilación mecánica fue un 4%. Y acá está el empiema. Pero fíjense que más de la mitad fueron causas respiratorias, de sepsis o shock séptico. Seguido por las causas intraabdominales, infecciones intraabdominales, un 20%, un 9% de infección del tracto urinario, un 5% de infecciones asociadas a catéter, a otros dispositivos y endocarditis, un 5% de infecciones de partes blandas, un 4% de meningitis, un 3% de bacterias primarias. Pero entonces, la gran presencia de infecciones respiratorias, especialmente en la neumonía de la comunidad, como causas entonces de sepsis y de shock séptico que ingresa a terapia intensiva. Estos son los esquemas antibióticos que se utilizaron, y en la neumonía de la comunidad, AMS y claritro fue el más frecuente, AMS solo, tazobactam. La neumonía asociada a los cuidados de la salud, tazobactam. Segundo, tazobanco. Neumonía asociada a la ventilación mecánica, AMS, tazobanco. Infección del tracto urinario, tazobanco. Infección intraabdominal, tazobactam, segundo AMS. Infección asociada a catéter, tazobactam. Infección de partes blandas, tazobactam. Bueno, vamos a ver una presencia importantísima del tazobactam. Esto es una cuestión para discutir con los infectólogos, pero en realidad no somos los únicos. Salió un estudio de Liu en el Blue Journal, donde también analizan la utilización de antibióticos en sepsis shock séptico, y es el tazobactam también el antibiótico más frecuentemente usado. Y con respecto a los gérmenes más frecuentemente aislados, tuvimos el 28% de cultivos negativos, y después tenemos el grupo de Escherichia coli y Staphylococcus aureus, como los frecuentes, luego el neumococo, acineto, pseudomonas y enterococo sensible a vancomicina, Klebsiella proteus, y bueno, y Klebsiella productor de carbapenemasas. Y bueno, después todo un resto, pero entonces Escherichia coli, Staphylococcus aureus, streptoneumonía y acineto. Esto es la mortalidad de acuerdo al tiempo para recibir la primera dosis de antibióticos. La verdad que nosotros no encontramos mucha diferencia
en la mortalidad, más allá, y esto me llamó mucho la atención. Pensamos por eso una cuestión de que o no fue bien medido, pero la verdad que fíjense que la mortalidad fue más o menos la misma, más allá de en qué momento recibían los pacientes la infección. Es muy llamativo. Los antibióticos, en qué momento recibían los pacientes los antibióticos. Esto la verdad que es muy, muy llamativo. Y ¿se acuerdan que habíamos dicho que la mortalidad en los hospitales públicos era notoriamente, significativamente mayor que en los hospitales privados? Vamos a analizar entonces a qué se debe esto, si es el efecto de hospital público o si es otra cosa. Y de allá vamos a ver que los pacientes que ingresan a los hospitales públicos están notoriamente más enfermos. En primer lugar, son más jóvenes los pacientes que ingresan a hospitales públicos, 56 años versus 64. Una diferencia de género, el índice de masa corporal es significativamente menor en los pacientes de hospitales públicos, pero no clínicamente muy distinto, ¿no? Tienen muchos menos años de educación, 7 años de educación versus 12 los que ingresan en privados. Tienen muchas más comorbilidades los que ingresan pacientes en hospitales públicos, 2.1 versus 1 de Charles. ¿Sí? Y miren la duración previa de los síntomas en hora de sepsis, 48 horas, el doble. ¿Sí? Seguro que hemos visto que todos los que morían ya tenían el doble de duración de signos de sepsis, y cuando uno lo ve desde el punto de vista de públicos y privados, los pacientes que se internaron en hospitales públicos tenían el doble de duración de síntomas previos de sepsis. Y acuérdense que esto es un determinante de mortalidad. La distancia entre los hospitales no fue distinto, entre públicos y privados. Pero sí lo que vemos que los pacientes que que ingresaron en hospitales públicos habían sido significativamente más veces evaluados en un hospital previamente, 28% versus 20%. Con respecto a la autopercepción del estado de salud, miren que es la misma. Y con respecto a cómo entraron los pacientes, si vemos el porcentaje de pacientes en shock séptico fue 47% para los hospitales públicos, 35% para los privados. El Apache, por supuesto, fue más alto en los pacientes en hospitales públicos, 20 versus 18. El SOFA también fue más alto, 8 versus 6. El lactato también fue significativamente más alto. Y fíjense esto, ¿no? El tiempo de la primera dosis de antibiótico no fue distinto entre públicos y privados, ni tampoco lo fue el porcentaje de antibióticos adecuados e inadecuados. Pero sí fue diferente, los microorganismos de alta mortalidad fueron mucho más frecuentes en los hospitales públicos. Aquí está la mortalidad, ¿no? 47% en los hospitales públicos y 30% en los hospitales privados. Nosotros ya estamos viendo que los pacientes que ingresaron a hospitales públicos eran más jóvenes, estaban mucho más enfermos, tenían mayores fallas orgánicas, mayor Apache, mayores comorbilidades, tenían menos años de educación, habían pasado previamente por otros hospitales y llegaban más tarde. Y llegaban 48 horas después del inicio de los síntomas, versus 24 en los que ingresaban a hospitales privados. Y por supuesto, no nos tiene que extrañar que 47% de los pacientes ingresaban en shock séptico en los hospitales públicos versus 35% en los hospitales privados. Fíjense esto, fíjense que en realidad cuando uno les preguntaba antes de esta enfermedad, ¿usted cómo se sentía? Y más o menos no se sentían igual. Pese a que estos pacientes en los hospitales públicos tienen más comorbilidades. Entonces hay una cuestión de la autopercepción del estado de gravedad, y esto está estudiado, que tiene mucho que ver también con el nivel de educación. A mayor nivel de educación, mayor percepción del estado de gravedad. Entonces, y esto está estudiado, está muy bien estudiado en otras patologías. Entonces, concluyendo, el constructo sepsis 3, o sea, la definición sepsis 3, presenta varias prácticas en la Argentina, es decir, crecientes grados de gravedad se asocian con mayor mortalidad. El aumento del lactato es un predictor adecuado de mortalidad, tanto de forma cruda como ajustado por otras covariables. El CIRS es positivo en la gran mayoría de los pacientes, confirmando su alta sensibilidad, pero con bajo poder discriminativo, como vimos con las curvas ROC, 0,50, ¿no? O 0,51, ¿no? El área bajo la curva ROC. El QuickSOFA presenta un área bajo la curva ROC algo mejor, y el SOFA es el score de mayor capacidad pronóstica, el que mejor discrimina entre vivos y muertos.
Y los determinantes independientes de mortalidad se encuentran asociados a la gravedad del ingreso, obviamente, como siempre, al SOFA, lactato, al requerimiento de ventilación mecánica, a las enfermedades preexistentes, medidas por el Score de Charles, a las infecciones por microorganismos resistentes, y también a la duración de los síntomas de la sepsis previo a la internación. Más tiempo el paciente está enfermo, más tarda en llegar, bueno, por supuesto la mortalidad va a ser mayor. Y una vez más, como en tantas otras patologías, se manifiesta en la inequidad del sistema de salud en la Argentina, ya que los pacientes internados en los hospitales públicos son más jóvenes, tienen menos años de estudio, menor índice de masa corporal, más enfermedades preexistentes, pese a lo cual la percepción de su estado de salud previo es la misma. Es decir, no se sienten enfermos, pese a tener mayores comorbilidades. Duplican el tiempo en que comienzan los síntomas hasta ser internados. 28% han sido evaluados e internados previamente, versus 20% en los privados. O sea que hay alguien tampoco que los evaluó, o no evaluó adecuadamente su gravedad. O sea, el paciente podrá no haber evaluado su gravedad, pero también el sistema de salud, alguien no lo evaluó tan minuciosamente o tan certeramente como los hospitales privados. Son pacientes que ya ingresan más graves, de acuerdo a su Apache, a su SOFA, a su lactato, tienen mayores infecciones por gérmenes resistentes. Esto sí puede ser un efecto propio de los hospitales públicos. Esto es significativamente distinto. Son muchas más las infecciones por gérmenes multiresistentes en los públicos. Y tiene, por supuesto, mayor mortalidad. Así que, bueno, aprovecho entonces para mostrarles la lista completa de los investigadores de Satisepsis, más de 100 investigadores a lo largo de todo el país, como vemos en el mapa, y bueno, con todas estas, digamos, cuestiones que vimos, ¿no? Sobre la salud de la Argentina, y sobre estas desigualdades, estas inequidades, que todas las percibimos, pero realmente las medimos. Bueno, aquí tenemos la primera medición para la Argentina. Así que bueno, espero que esto les resulte como un disparador de de discusiones y también de otros trabajos, ¿no? Así que hasta la próxima.